Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra, y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y échate a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gracias a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día estamos en viernes, que generalmente la iglesia nos recomienda. Es un día para hacer penitencia, es un día para reflexionar más sobre nuestra situación de pecadores, es un día precisamente para pedir perdón al Señor, porque confiamos en su infinita misericordia. Por eso la iglesia nos enseñó, ante todo, que cada vez que pecamos, hagamos un acto de contrición y arrepintámonos sinceramente de los pecados cometidos. Entonces la iglesia nos invita todos los viernes a hacer esas obras de penitencia, de mortificación y de conversión, para que así podamos ser cada día más agradables a Dios, más seguidores de Jesucristo y más fieles al Espíritu Santo, porque como escuchamos ahora en el Santo Evangelio, el Señor nos envió el Espíritu Santo también para que nos diera poder a los que han sido consagrados al sacerdocio para perdonar pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, reunió a sus apóstoles y sopló sobre ellos y les dijo: mire, reciban al Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a quienes se los perdonéis, y quedan retenidos a aquellos a quienes se les deban retener. Entonces el Señor quiso darnos este sacramento nacido de la misericordia que Él tiene por la humanidad, porque Él no solamente vino a salvarnos, sino a facilitarnos todos los medios para salvarnos, para alcanzar la santidad, para alcanzar la perfección. Uno de estos sacramentos entonces se llama el sacramento de la confesión. La confesión, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos ante el sacerdote, que es el representante de Cristo en ese momento, entonces para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces empieza uno a confesar sus pecados. Por eso este sacramento se llama el sacramento de la confesión. Pero también tiene otros nombres, por ejemplo el sacramento de la reconciliación, porque todo pecado que se comete en esta tierra, pues lógicamente es un pecado no solamente contra Dios, sino contra nosotros mismos, contra la iglesia y contra incluso nuestros hermanos. Tiene repercusiones sociales terribles, y el pecado pues lógicamente también nos separa, en cierta forma hacemos sufrir a la misma naturaleza. Entonces todo eso son consecuencias del pecado, pero el Señor tuvo compasión de nosotros y nos dejó este santo sacramento, que vuelvo a repetir, se llama sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, sacramento también de penitencia.
Entonces, todo eso es lo que representa el sacramento de la confesión. Es un apostolado hermoso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para, como escuchamos aquí en el Santo Evangelio, ayudar a nuestros hermanos y presentárselos a Jesús como hicieron estos jóvenes. Le llevaron a su compañero ante Jesús porque ellos sabían que nuestro Señor hacía milagros, que nuestro Señor podía ayudarlo para sanarlo, y por eso hicieron muchos sacrificios para presentarlo ante Jesús, que ese es el motivo principal de la confesión. Cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento es una presentación ante Jesús, porque yo me arrepiento sinceramente de todos los pecados que con ellos te he ofendido. Entonces le decimos al sacerdote: he ofendido al Señor en esto, en lo de más allá, y quiero cambiar. Entonces el sacramento nos da esa oportunidad de recibir esa gracia del perdón. También se llama el sacramento del perdón. Y lógicamente el Espíritu Santo se invoca porque es el que nos lo entregó Jesucristo para que nos ayudara a perdonar, no solamente nos reconciliara con Dios, sino que nos reconciliara con nosotros mismos, nos reconciliara también con los demás, nos reconciliara también con la naturaleza. Es un sacramento que tiene unas bendiciones extraordinarias. Uno ve que viene la gente muy triste, amargada por sus pecados, pero después salen contentos, salen con una paz, salen con una, alegría y en acción de gracias precisamente por haber recibido esa reconciliación con Dios. Porque todo pecado que nosotros cometemos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, son pecados que van contra Dios, van contra la iglesia, van contra nosotros mismos, va contra el prójimo. Y eso tiene sus repercusiones sociales. Entonces Jesucristo, sabiendo que nosotros somos pecadores, nos entrega este hermoso apostolado para que nosotros aprovechemos esas gracias y recibamos el perdón, recibamos la reconciliación. Entonces también podamos reconciliarnos también con los hermanos a los cuales también hemos ofendido, y también que podamos remediar las consecuencias no solamente espirituales sino también sociales que tiene el pecado. Por ejemplo, cualquier pecado que uno cometa, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, tiene sus repercusiones en la iglesia. Es lo que llaman, o la iglesia llaman los teólogos también, la comunión de los santos. Entonces hay como una balanza. Si yo me arrepiento sinceramente de todos los pecados, porque con ellos hemos ofendido a Dios y a la iglesia, entonces empezamos a inclinar la balanza para que no siga el mundo siendo más pecador y por lo tanto más alejado de Dios. Entonces el sacramento también nos da esa oportunidad de, si soy santo de ahora en adelante, entonces voy a inclinar la balanza hacia el bien. Pero si sigo, es que yo soy muy débil y que sigo cometiendo las mismas faltas, y entonces no me arrepiento sinceramente de todos los pecados, sino que esa balanza se inclina más bien hacia el mal. Y entonces estamos haciendo más mal al mundo, estamos haciendo más mal a la iglesia, estamos haciendo mucho mal a nosotros. Entonces, por eso el Señor nos dejó este santo sacramento. Pero lo maravilloso es lo que escuchamos aquí en el Santo Evangelio. El sacramento es precisamente para presentarnos ante Jesucristo, como hicieron estos jóvenes con su compañero. Vamos a presentarlo y lo llevamos ante el Señor. Entonces allí lo dejamos y allí entonces sabemos que el Señor lo va a sanar. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que al presentar a este joven ante Jesús, el Señor le dijo: oiga, joven, quedan perdonados tus pecados. Y me figuro toda la gente quedaría extrañada. ¿Por qué dice Jesucristo que quedan perdonados sus pecados? Porque muchas, no todas, pero muchas enfermedades provienen también de nuestro mal proceder. Si yo soy un borracho, pues lógicamente mi organismo se va debilitando y se me van metiendo toda clase de enfermedades. Si yo soy un hombre corrompido, soy mentiroso, soy ratero, soy una persona mala,
pues lógicamente eso va contaminando mi cuerpo y va contaminando mi familia y va contaminando mis compañeros de trabajo, va contaminando toda mi vida y va a repercutir eso en mi matrimonio, va a repercutir en los hijos, va a repercutir también en la iglesia. Es terrible la situación del hombre pecador. Esta mañana en el oficio divino los sacerdotes veíamos cómo el Señor, después de haber creado al hombre y haberlo llenado de tantas bendiciones, y el hombre pecó, pero el Señor inmediatamente le manifestó a Adán y Eva que los iba a salvar, que los iba a mandar un Salvador, que iba a mandar un Señor misericordioso para que nos orientara y nos llevara por los caminos del bien. Pues bien, en el oficio decía, capítulos 6 y 7, nos decía que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque era tanta la maldad que ya Él dice, yo no quiero más con el hombre, lo voy a acabar. Y entonces de ahí vino el diluvio universal. Sin embargo, encontró a un personaje, Noé. Entonces le dijo, mire, yo sé que usted es justo, y usted es justo, que es bueno, que usted con su familia ha hecho lo posible por agradar a Dios. Entonces haga una barca, porque voy a castigar a este mundo. No voy a dejar aquí piedra sobre piedra, sino lo voy a castigar con se van a abrir las compuertas del cielo con un diluvio. Entonces haga una casita y se va a salvar usted y su familia, y consiga animales de los dos sexos para precisamente se siga perpetuando. Y ustedes van a escoger a esos animales, a su familia, y entonces nadie fuera de los que ustedes elijan se va a salvar. Y ustedes allí se van a dar cuenta de que yo ya no quiero nada con la humanidad. Pero ustedes van a ser, digamos, como ese resto, como esas personas que se han conservado buenos, se han conservado justos, se han conservado en unión con Dios. Entonces los voy a salvar. Y ahí nace ese castigo tan terrible que se llamó el diluvio universal. Pero después ellos salieron, después de que terminó el diluvio, 40 días y 40 noches lloviendo en todo el universo, hasta que en cierta forma se desequilibró, digamos, el eje de la tierra, y se inclinó en ciertos grados hacia la izquierda o la derecha. Pero en todo caso vino una calamidad terrible. Dios no es que se haya arrepentido sinceramente digamos, de haber creado al hombre, sino que nos dicen los teólogos, y por lo tanto el mismo Señor explicó que Él quiere es la conversión. No quiere castigar al hombre, sino quiere es la conversión del hombre, pero le envía muchas señales para su conversión y no quieren. Entonces les voy a mandar a mi hijo para que entonces ahí aprendan de mi hijo, aprendan lo que es la bondad y la misericordia, el arrepentimiento y la confesión. Usted se confiesa ante Jesucristo y entonces usted va a recibir esas bendiciones de Dios. ¿Para qué? Para que usted entonces empiece a vivir santamente, empiece a vivir con paz, empiece a vivir en buenas relaciones con Dios y en buenas relaciones con los demás. Empiece usted a tener un cambio de vida, porque si sigue en el pecado, la balanza se va a inclinar definitivamente para seguir siendo daño, para que usted siga siendo esclavo del pecado, esclavo del mal, esclavo del espíritu del mal. Y usted va a ser muy desgraciado. Por eso se dice que el pecador es un hombre desgraciado, es decir, perdió la gracia y por lo tanto es rechazado por Dios, es rechazado por la iglesia, es rechazado por los sacramentos. Tiene miles de consecuencias ese rechazo. Pero Dios no es que en realidad se quiere castigar al hombre, sino que se convierte. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que convierte y viva. Pero es necesario tener ese deseo de acercarse a Dios. Entonces el Señor nos brinda esa oportunidad, esa tabla de salvación
para todos nosotros. Entonces el sacramento de la confesión se convierte en uno de los tantos apostolados que el Señor nos ofrece para salvarnos. Entonces Él quiere que viendo a su divino Hijo, nosotros aprendamos a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos con la iglesia, a reconciliarnos con los demás, a reconciliarnos con nosotros mismos, a reconciliarnos en cierta forma con la naturaleza. Por esto es un sacramento de perdón. Por eso tiene también diferentes nombres, además de la reconciliación, además de la penitencia, además de la conversión. Es un sacramento de sanación. Y así, entonces el Señor convierte este sacramento en una tabla de salvación para todo aquel que quiera inclinar la balanza hacia el bien. Y lógicamente evitar que se siga, digamos, difundiendo todas las calamidades que el hombre pecador o que todos nosotros pecadores fomentamos. Y entonces el arrepentimiento o el examen de conciencia, mejor dicho, es lo primero que se tiene que realizar. Y ese examen de conciencia nos va a decir, en esto es lo que tiene que cambiar usted. Usted tiene que cambiar su mal genio, usted tiene que cambiar su egoísmo, usted tiene que cambiar su orgullo, su vanidad, su soberbia, su envidia, su pereza, su gula, su fornicación o todas las maldades que usted tenga, y usted va a ser recibido por Dios. Entonces lo que hicieron estos jóvenes es el apostolado, llevar a toda persona ante Jesús, porque Él está allí para perdonarnos, para ayudarnos, para lavarnos, para purificarnos y para santificarnos. De manera pues que, oh maravilla del sacramento de la confesión. Pero tiene muchas enseñanzas aquí, como hemos escuchado también en el Santo Evangelio. Los que hicieron ese apostolado de llevar a su compañero ante Jesús, también ellos estaban esperanzados en que lo sanara. Pero al decir Jesús, oiga joven, quedan perdonados sus pecados. Entonces la gente no entendió eso, porque muchos pecados también son producto del medio ambiente, y ese pecado se va contagiando y va inclinando la balanza hacia el mal. Pero el Señor nos dio esa oportunidad y nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos el poder de arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y hacer el propósito firme de no volver a cometerlos. Y así entonces vamos a hacer que recibamos la paz, la reconciliación con Dios. De manera pues que es un sacramento maravilloso. Y también, por eso también se llama el sacramento de la penitencia, porque el sacerdote dice, mire, como usted ha ofendido a Dios, como usted está arrepentido, entonces haga una penitencia por sus pecados. Usted de ahora en adelante va a hacer el propósito de levantarse de esa situación y usted va a empezar a caminar hacia Dios. Usted va a empezar a fomentar otra vez la oración, la vigilancia, prevenir y huir rápidamente las ocasiones de pecado. Usted va a decir todos los días, renuncio al pecado, renuncio al mal, renuncio al espíritu del mal. Y así entonces ese arrepentimiento es lo que el Señor va a fortalecer precisamente para que perseveremos en el bien obrar. Pero hay que tener esos buenos propósitos de enmienda. Si no hay propósitos de enmienda, pues entonces caemos otra vez en la mediocridad. Y ahí es cuando aprovecha el demonio para tentarnos, para llevarnos por el camino que hemos escogido. Por ejemplo, si yo soy borracho, entonces el pecado de la tomadera, ese es el que me va a utilizar el demonio para esclavizarme. Y entonces voy a sentir constantemente tentaciones de ir a tomar, de ir a beber, de ir a emborracharme, y entonces no voy a salir de esa situación. Pero si prevengo, si oro, si vigilo, si prevengo y huyo rápidamente de las ocasiones de pecado, entonces eso es lo que tiene que usted hacer todos los días para recibir el perdón, la misericordia, la sanación, la liberación de todos estos males. Entonces el Señor por eso nos dejó este santo sacramento. Pero es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad también de
fomentar todas estas cosas buenas en nuestra vida. Entonces ya no vamos a ser paralíticos, ya no nos va al demonio a esclavizar fácilmente, porque hemos encontrado personas que nos han llevado a la confesión, hemos encontrado sacerdotes que nos han perdonado, hemos encontrado las diferentes formas de reconciliarnos con Dios y hemos empezado una vida nueva. Eso es el motivo principal de la Santa Confesión, del apostolado de la confesión. Pero eso, vuelvo a repetir, es un sacramento de sanación, de liberación y de conversión. Y también es un sacramento de reconciliación, un sacramento de penitencia, un sacramento de sanación, y por lo tanto de ahora en adelante vamos a empezar a tener una vida nueva. Entonces, si hay todos estos elementos, pues lógicamente este mundo va a dejar de ser paralítico, de ser esclavo del pecado, esclavo del mal, esclavo del espíritu del mal. Este mundo va a levantarse, este mundo va a empezar una vida nueva, este mundo va a recibir la paz. De manera pues que entonces, claro, hay muchas cosas, y sobre todo ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica van a encontrar una maravillosa conocimiento sobre la importancia que tiene este sacramento, para que así nosotros aprendamos a conocer cada día más el amor de Dios, y por lo tanto, conociendo también nuestras debilidades, nuestra digamos inclinación al pecado y las constantes tentaciones que tenemos, pues el Señor nos dice vigilancia y oración para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Amén.